Bueno, nada, les agradezco la presencia. Bueno, como les comenté a algunos, les tengo que informar que por cuestiones de público conocimiento y climáticas, el vuelo de Joaquín Alarcia se demoró, va a llegar en algún momento, posiblemente después de las 10 de la noche, con lo cual decidimos la fecha de Alarcia reprogramarla. Igualmente, entendimos que estaba bueno hacer la de Estudio Galera. eh, y bueno, un poco el esquema va a ser, hoy va a estar Estudio Galera y ya a partir de hoy em, digamos, se inaugura como una serie de charlas consecutivas cada 15 días. La próxima va a ser hoy es 17. La próxima fecha es el 31 con Agustín Mendiondo de Buenos Aires y Casiox en AMEA. Después el 14 de septiembre vamos a reprogramar a Larcia Ferrer con Elena Rizzo de La Plata. 28 de septiembre va a estar Fede Marinaro con Soya y ya para el 12 de octubre va a estar TAM con Carmona Pérez Marino, que son, bueno, TAM lo conocen el estudio y Carmona Pérez Marino otro estudio local. Y bueno, y aprovecho la ocasión para agregar como un evento extra que para nosotros lo estuvimos moviendo un poco y la verdad lo conseguimos y es muy importante, que sería una suerte de culminación de como este ciclo del año de charlas, que es una charla con Diego Arraigada, que un poco va a inaugurar una muestra que tiene que ver con el pabellón argentino en la Bienal de Venecia, así que un poco la idea es que venga una mini muestra del pabellón acá y esté durante un tiempo, y en esa fecha, el 26 de octubre, va a estar dando una charla Diego Arraigada. Bueno, y aparte quiero aprovechar este momento para primero agradecerle a los chicos que se hayan arrimado y sobre todo acá a Pancho que me dio una mano muy grande este año como para coordinar un poquito una ayuda de este ciclo de charlas que, bueno, si bien continúa un poco el objetivo de poder acercar un poco de producción contemporánea a los matriculados y demás, eh, un poco se distancia en algunas cuestiones del año pasado. Y nada, aprovecho ahora y te agradezco. Así que bueno, nada, esperemos poder disfrutar. Le paso acá el mandato a Cande que les va a dar un poco una breve introducción del estudio. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a escuchar Estudio Galera. Son arquitectos por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lo conforman Ariel Galera, César Amarante y Francisco Villamil. Perdón, pero me traje el machete porque todo esto no me lo iba a aprender. Estudio Galera. Asentado en la ciudad de Cariló desde el año 2008, trabaja reflexionando el hacer, experimentando en la forma arquitectónica los efectos que la luz natural provoca sobre ella y el impacto perceptual que significa la experiencia del usuario desde lo sensorial. A partir de la preocupación por la relación con el entorno natural y construido, se plantea la generación de conocimiento colectivo, disolviendo el ego en función de la idea. Seleccionado por la revista Wallpaper 2015 como uno de los 20 estudios emergentes a nivel global, premio a la joven generación de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires en el año 2019. Distintos trabajos del estudio han sido galardonados por el CAPBA en el premio a la obra construida, tanto en las ediciones 2015, 16, 17, 2019, 2020 y 2022. La obra ha sido seleccionada y publicada en diversos medios digitales e impresos de todo el mundo, como Plot, Design Boom, Tectónica, ArcDaily, Arquilovers, Plataforma Arquitectura, entre otras, destacándose la selección de la Casa Cuás, incluida en el Atlas de Arquitectura Brutalista del año 2018, y la Casa Rincón en Arquitecturas Argentinas con Ladrillo del año 2019. Bueno, gracias por venir. Bueno, soy Ariel, César, Pancho.
Y el formato un poco de la charla, de estar los tres acá, es casi transmitir el formato con el que habitualmente trabajamos en el estudio. Somos más, y ahora en algún momento iremos a hablar de equipos, porque consideramos un poco lo que decía recién, que la arquitectura es una construcción colectiva, por lo menos en la forma que la abordamos desde el estudio. Gracias por estar. No está Larcia Ferrer, la rebautizamos, es lo que hay a la charla, así que gracias. Bueno, gracias por quedarse. A pesar de ese anuncio, podrían haberse levantado la mitad o más. Bueno, nada, arrancamos contando que la charla siempre es un buen momento para reflexionar y mirar hacia atrás qué es lo que venimos haciendo. Nos avisaron hace 2 o 3 meses de la charla, así que tuvimos tiempo de tomar un material que sí veníamos trabajando, que era revisitar un poco a nosotros mismos, porque en esto del hacer en forma constante generalmente nos queda poco tiempo para la reflexión. Y este era un trabajo que veníamos haciendo desde principios de año. Los últimos años al estudio lo tuvieron un poco convulsionado entre la administración pública, la docencia y el estar haciendo la vivienda unifamiliar, que es lo que más nos toca en el lugar donde estamos trabajando. Y empezamos a buscar los denominadores comunes o pretender de alguna manera hasta a veces hacer el esfuerzo de revalidar había que revalidar lo que hacíamos. Y la verdad que encontramos que puede haber una diversidad, sobre todo en la obra de los últimos, arrancamos con los últimos 5 años del estudio y después nos fuimos para atrás, a empezar a buscar eso, las contaminaciones, las influencias, por qué hacemos lo que hacemos, porque en esto de hacer, a veces el tiempo de reflexionar y pensar, es el que nos falta, o del que nos gustaría disfrutar un poco más. No, en ese tiempo tuvimos... ¿Este no va? No, yo lo prendí. Bueno. No, que en ese tiempo teníamos unas cuantas obras que habíamos llegado a ejecutar y que no habíamos tenido tiempo ni siquiera de documentar, de enviar, a publicar. Y nada, fue un momento de reflexión en el cual nos sirvió y que en el momento en que cayeron estas propuestas para dar un par de charlas este año, nos vino bien para terminar de cerrar esta reflexión sobre viendo de una manera un poco ajena lo construido para poder repensar y poder plantear algún tipo de teoría o de línea común en el caso que existiese. Que bueno, vamos a ver si la podemos interpretar acá. Bueno, sobre todo esto, que es el lugar donde nos toca, hay alguna temática común, que es generalmente la vivienda de vacaciones, pero hay mucho más en este punto, que es la zona de influencia, sino es también la zona donde nos formamos. Siempre que tenemos el planito y contamos dónde trabajamos, tiene que ver también con haber cursado en momentos diferentes, de no habernos conocido en la facultad y sí haber tenido un taller vertical que nos formó y lo fácil que nos resultó a partir de ahí tener esos temas en común para hacer arquitectura. César es 10 años más chico que nosotros y con Pancho no nos conocimos en la facultad, a pesar de tener la misma edad. No es un estudio que salió formado de la facultad y empezó a hacer arquitectura. Es casi el azar que nos termina reuniendo en un lugar físico que es Cariló y a partir de ahí empezar a trabajar y encontrarnos con temáticas que, si bien son comunes, tratamos todo el tiempo de estar explorando, y eso es lo que vamos a contarles un poco, qué es lo que buscamos, o a veces qué es lo que encontramos. Pero en eso de buscar y de tener un camino que no sabemos muy bien a dónde vamos, siempre o nos equivocamos y volvemos, o tenemos tiempo de reflexionar y tocar en diferentes obras los mismos temas. Bueno, en esa franja de 3 kilómetros de ancho por 22 que tiene el partido de Pinamar es donde tenemos la mayoría de nuestros trabajos. El contexto es muy diferente al de la ciudad de Mar del Plata, es muy diferente al de cualquier otra, casi que hay mucha diferencia hasta mismo Cariló que Pinamar, donde cualquier obra empieza a ser icónica o un punto de referencia, digo, porque a veces un chalet con un techo a 2 aguas puesto en un lugar donde hasta hace 2 años no había nada, empieza a ser el punto de referencia. Muchas veces nos pasa eso con la obra, la referencia es el médano, la referencia es el bosque, y no tenés esas líneas de la ciudad preexistente donde tomarse, lo cual es una ventaja, pero o no, a veces no. Y ahí, el contexto geográfico, el contexto normativo, los diferentes códigos de construcción que hay en esa extensión de tierra. Y un poco es esta imagen con la que crecimos, con la que me tocaba a mí cuando en el primer año de introducción en la facultad dicen ¿de dónde sos? Y yo vivía en Gesell, decía Gesell, pero se asocia enseguida con este tipo de chalets
que hasta en ese momento, a mí me pasaba particularmente que uno quería diferenciarse de eso, ¿no? Cuando empezaba a entender o a querer entender arquitectura, parecía que la arquitectura moderna tenía que ser toda de techos planos, y eso que en ese momento era forzado casi como un cliché, ¿no? Qué difícil hacer arquitectura moderna en ese contexto, pero bueno, no tanto, no tanto. El cliché, la imagen es por ahí la del chalet que vimos antes, pero la verdad que hay que reconocer que tenemos mucha obra de referencia de los clásicos como Clorindo, pero también de arquitectura de los 70, ahí Testa, Valiero, Pidinós. Sí, que en un momento por ahí medio de reflexión nos llevó a reencontrarnos por ahí un poquito tarde, sobre todo porque nos costó por ahí un tiempito ser locales en un lugar donde ninguno somos de Pinamar de los tres. Pero bueno, en el tiempo empezamos a absorber el lugar y ver que no era solamente eso, no era solamente los techos inclinados, los chalets de 1000 aguas hacia todos lados, sino que había un patrimonio construido moderno súper importante, muy fuerte, y fue cuestión de unos años de salir a recorrer, de verlo, andar en bici, sacar fotos, conseguir planos, y fue como una especie de reencontrarnos con otra posibilidad de conectar con lo construido del lugar. Más allá que también están los contemporáneos, gente que entendemos que labura, ahí está Antonio, sale en la charla, gente que en realidad también está haciendo una propuesta nueva, interesante, y asociarlo, entenderlos, ver esas búsquedas. Y después el punto que es fuerte, o consideramos que termina siendo fuerte, aún cuando nos toca hacer veredas, espacio público, es poner al usuario en el centro. Y cuando decimos el usuario es porque particularmente por ahí vamos a decir varias veces cliente, y es una palabra que a mí en lo personal me cuesta mucho, ¿no? Porque el cliente es el que compra zapatillas. Y no sé si el que está buscando arquitectura es eso, por lo menos me gusta pensar que es alguien que está buscando una experiencia distinta, o clientes por ahí el que está invirtiendo en metros cuadrados de construcción, y tratamos de, si bien es una variable con la cual trabajamos, tratamos de no centrar el trabajo del estudio, la propuesta arquitectónica en eso, ¿no? En que hay mucho más que un programa, un checklist con el cual cumplir, sino hay un valor agregado que creo que es el que puede dar un buen estudio de arquitectura. A veces creo que lo logramos, a veces no. Y existe, y esta cuestión de empezar a entender lo humano y la relación entre personas como la cuestión fundamental para poder hacer arquitectura. Acá está mezclado en un collage que hicimos hace un tiempo, algunos clientes con algunos gremios que laburan con nosotros. Entonces, el empezar a comprender primero quién es el usuario, quién la va a construir, qué habilidades tiene, son herramientas que sirven para ser mucho más pertinente a la hora de proponer. Hace un rato hablábamos de equipo, y el estudio, por lo menos en la forma en que está concebido, nunca termina de tener una formación estable. Yo creo que podría, si una idea es lo suficientemente fuerte, una forma de hacer arquitectura es lo suficientemente fuerte, el estudio podría seguir o podría funcionar sin estar ninguno de nosotros tres. Y eso me parece que es un poco la idea de laburo. En este momento somos estas las 5 personas que estamos todo el día trabajando, pero somos 7 porque hay alguien que está recorriendo obras y hace administración, y después tenemos un montón de gente de otras disciplinas, y ahí me parece que está bueno cuando tenemos la transferencia de disciplinas, de conocimientos, que es lo que refuerza y engorda la propuesta del estudio. Y gente que pasó por el estudio que hoy no está, que en realidad también dejó una marca, dejó una manera de pensar, de laburar, que sigue siendo parte del equipo. Bueno. Y con esto por ahí, en un resumen de esto, que cruza lo humano con lo del lugar, el lugar entendido como el entorno natural, el entorno construido, la cuestión normativa, y todo lo que tiene que ver con lo humano, lo que somos nosotros, como cosa cambiante, como nosotros, que incluso todo el tiempo estamos siendo no la misma persona que fuimos en la anterior obra, los clientes y la pertinencia de quiénes son los constructores, nos deja un espacio para proyectar de una manera más fuerte, donde podemos llegar a plantear un espacio de enunciación teórico, y lo que hicimos es poner estos temas para compartir hoy, ir mostrando las obras en referencia a estos temas que nos parecen de interés o donde nos parece a nosotros que están nuestras búsquedas. Y si para meter también con la cuestión musical, las bautizamos de una manera un poco musical. Así que este es como un poquito el recorrido que pensamos hacer por las obras.
si quieren, no sé, tampoco está organizado quién va a decir cada parte, así que... No, por ahí a partir ahora de dos viviendas completamente diferentes entre sí, que en algún punto podrían ser de estudios distintos. Son dos obras relativamente nuevas, ambas reconocidas por el colegio. Y hablan de modos de habitar completamente distintos a los cuales el estudio casi en simultáneo, porque esa es otra cosa, estamos viendo los trabajos en forma escalonada, pero muchos de estos se hacen en simultáneo y a veces es difícil contar todo lo que se hace y se piensa y cómo para hacer Casa Jaima, que es la de la izquierda, uno tiene que ponerse casi en la forma de habitar y de vivir que pretende esa familia, que es muy distinta a su forma de vivir, o cómo imaginan que van a vivir su casa de vacaciones y cómo lo tratamos de decodificar nosotros y a partir de ahí aportar, porque realmente en cualquiera de estas obras lo que se va a encontrar es mucha propuesta. Ya lo decía hace un rato, cumplir con un checklist yo creo que es bastante sencillo, una casa con 4 dormitorios, con 2, pero cuando uno cuenta la forma de habitar, cómo casi que hay en este momento... O en una etapa anterior del estudio casi que uno le decía a la gente cómo tenía que vivir. Y de ahí nos dimos cuenta que para ¿quién sos vos para decirle a la gente cómo tiene que vivir? Escuchamos un poco, tratamos de decodificar algunas cosas, de cruzarlo por todo lo que vimos anterior, la normativa, lo constructivo, lo conceptual, y después entender que eso que vamos a proponer tiene que poder ser construido. Y además, en algún momento está esto. ¿Qué es lo que nos dice la escuela de arquitectura que tenemos que hacer y qué es lo que dice el mercado inmobiliario que se debe hacer? ¿Cómo mezclar esos dos mundos para poder proponer arquitectura que creemos que es la que hay que hacer, que nos dice la escuela que debemos hacer o que queremos hacer? Y por otro lado, que además explicarle, no, además va a tener un valor comercial más allá de que esté implantada donde está. Digo, tu lote va a valer más, no se va a arruinar a partir de una construcción. Y estas dos en paralelo vamos a pasar bastante rápido. Esta es una casa bastante reconocida por los medios y bla, 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 pero que a nosotros nos da cierta satisfacción que tiene que ver con encontrar el lenguaje que estaba buscando ese propietario y pensar la casa en este caso como una estructura, como una pasante, donde ese puentecito hecho con los casetonados por una cuestión técnica, para reducir el tamaño de columnas, los espesores, empieza a ser ese puente donde convive con dos climas y no quiero profundizar tanto porque en estas imágenes y a esta velocidad es difícil. Alarcia no viene. Alarcia no viene. No, con mucho sol adelante, que enfrente hay una reserva, entonces si empezamos a levantar la casa, la empezamos a separar por altura, empieza a tener privacidad y a las 3 de la tarde, cuando hace mucho calor, ese patio se pone infernal, nos vamos para el contrafrente. Entonces en el contrafrente tenemos sombra porque la propia casa le va a dar esa protección, pero después la empezamos a cruzar con los referentes y cómo le explicamos a un propietario que lo vamos a cruzar con Ángelo Gucci, con Mario Roberto Álvarez o con Breuer. ¿Qué hacemos? No se lo explicamos, simplemente le contamos que hay cosas bien hechas con un sistema de casetones y lo tratamos de entusiasmar para nosotros poder lograr ese resultado. No era lo mismo ese techo si era liviano, no era lo mismo si era una losa de 12 centímetros. Entendíamos que tenía que ser esa la casa y cuando hablábamos que todo concepto después tiene que ser bien materializado, justo hay veces que también coinciden las cosas. Ese año viajábamos bastante a un taller que estábamos haciendo con Pancho, con Faiden, con Marcelo y con Javier Agustín Rojas, y nos fuimos a ver en Atex, que justo, no casualmente, pero los localizamos. Esta es la empresa que había provisto del sistema de casetones a Ángelo Gucci. También fuimos a Galería Jardín, o sea, en el mismo viaje hicimos las dos cosas, como a ver la fuente práctica y la fuente teórica. Probablemente lo tendríamos que haber visto en la etapa anterior de formación, pero bueno, sí, lo vimos. Empezar a trabajar con la modulación y cómo se hacía llegar este sistema 400 kilómetros, a 400 kilómetros del lugar que estaba el distribuidor y que eso estuviera dentro de un presupuesto. Bueno, nada, es cosas que hacemos todos los que ejercemos la profesión. Y bueno, y ahí queda. No creo que haya mucho más que contar sobre esta casa. No, pero vamos, perdón que pase tan rápido porque ahora ya me quedaron... que lo que pasaba era, con estas dos viviendas que en un momento vimos como distintas,
También al estar acá, cursamos algunas cosas que queríamos hablar sobre los aprendizajes de la Facu también, los que nos hicieron bien y los que nos costó un poco sacarnos. En Casa Pingüino, si recién el otro veíamos a alguien que viene ya con el checklist armado de quiero una casa con tantos dormitorios de esta manera, como casi en el dictado de venta comercial, nos encontramos con otra gente que llegó y nos empezó a hablar de sensaciones, de qué querían, de su personalidad. Entonces empezamos a ver que la cosa podía llegar a entrar por otro lado, que podría ser otro el input. Y empezamos, bueno, estos son trabajos nuestros de la facultad, de cuando hicimos viviendas flexibles, de cuando hicimos viviendas evolutivas. Y cuando empezamos el desarrollo de Casa Pingüino, lo que empezó a verse es que tenía que ser por ese lado. Tenía que funcionar una casa que sea simple, es bastante más económica. Creo que entre las dos viviendas tienen como muchas diferencias. Y en este caso es una edición de 3 pequeños prismas, muy modulado, una estructura en 3 estratos donde hay servicios, lugares de uso y galería. Esta gente también está bastante interesada con la arquitectura japonesa. Nosotros empezamos a tomar algunas cosas que nos servían de referencia y a su vez poder pensar que esta vivienda sea flexible en el espacio y en el tiempo, que durante el día pueda conformarse de distintas maneras, pero que también pueda crecer. Y puede llegar a crecer para convertirse en una casa un poco más estándar, vendible o comercial. Entonces luego aparecen el vagón de servicios y el vagón de galería, que son los que sostienen un techo que generan el espacio intermedio. Estas son las primeras fotos que hicimos de otoño, porque los árboles estaban pidiendo foto, que después vamos a mostrarlo por otro tema un poquito más en detalle. Por eso, una casa un poquito más desprejuiciada en el tema del armado, tiene todos los muebles que se pueden correr, que se pueden mover, son accionables. Estas son fotos casi terminando la obra, donde lo que se les mostró es una cuestión de vagón, un espacio flexible, sin mucha determinación, como para que pueda ser usado de distintas maneras. Y nada, es el espacio de uso que puede llegar a ser un dormitorio y un estar comedor, o simplemente un gran lugar que se use durante todo el día. Y con estas cosas de que la cama se guarda y que este espacio se despliega, se resuelve. Bueno, otro de los temas que nos mueven en algunos de los proyectos es trabajar con otra de las cosas que nadie pide, que es qué hacer con el espacio vacío, con el aire. Y esto también viene de etapa de formación, y creo que es una de las cosas que primero, o que estamos en realidad poniendo en juego siempre en todas las obras, y acá lo vamos a cruzar creo que por 2 trabajos, ¿no? Tenemos... Sí. El primero, si no recuerdo mal, es Álamos, y acá también, de vuelta es un lote. Lo primero que tengo que decir que eso era mi casa hasta hace poco, entonces no tenía que lidiar con un cliente, salvo el desafío que es hacerse la casa a uno mismo, con todos los... Uno cree en algún momento temprano de la carrera que en tu vivienda propia tenés que hacer como el manifiesto de la arquitectura, lo cual no lo recomiendo, porque eso lo que termina haciendo es que se traben y se demoren los procesos. Y después, cuando relajás y entendés cómo puede llegar a ser tu vida en ese lugar, con las limitaciones de vuelta del código, del terreno, entender que las casas se usan mucho en verano en lo que es el cero, y que en invierno uno podía estar todo el tiempo en planta alta. Entonces empieza con eso de levantar la casa, pero levantarla sí para trabajar la estructura, sí casi como es la oportunidad que después vuelve a aparecer a lo largo de la carrera, pero en ese momento es bueno, ¿qué pasa si trabajamos con toda la estructura arriba, de manera de poder colgar la casa, liberando el cero, para que pasen este tipo de cosas que después fueron mucho más habituales? Esto es la casa a los 4 o 5 días de estar viviéndola, que justo combinamos con Federico Cairoli, que viajaba, y era un buen momento para sacar fotos en esa instancia. Ahora, con todo ese parque en uso, bueno, nada, funciona de otra manera. Bueno, y después estuvimos también investigando un poco que íbamos a necesitar ya por un tema de disposición de la casa y orientaciones, para darle un poco de fachada a esa cara y protegernos un poco de lo que es el clima. Todo un estudio que estuvimos haciendo, más allá de toda la parte estructural que aparece, hay un cortecito que contaba Ariel un poco de que la casa está colgada y trabaja al revés,
con una viga por arriba y tensores, la parte de los parasoles, todo el estudio del filtrado de sombras, de visuales, privacidad y un poquito el trabajo de ver con quién lo hacíamos y todo eso. El estudio que dice César tiene que ver en realidad, porque no es que tampoco nos sobre mucho el tiempo y tengamos ganas de indagar en cada uno de los temas, es porque lo que nos presentaba la industria para poder hacer en este lugar era incomparable. Entonces, necesariamente llega sabiendo que al oeste hay que generar un parasol que vaya generando después esa sombra, basado en un cuadrito chiquitito que está a la izquierda con unas plantas que tenía en mi casa anterior, está por ahí. Decimos, bueno, a ver qué es lo que vamos a trabajar y por suerte conseguimos un herrero que nos ayudó a desarrollar un detalle, pero ya digo, no era el detalle que queríamos desarrollar en este caso. Sabíamos que teníamos que proteger la casa y no había nada en el mercado que pudiéramos poner ahí. Entonces hay una experimentación con la escala, con el material, de vuelta con el presupuesto. Entonces también es que la circunstancia nos lleva a trabajar eso, no es que dijimos, bueno, acá es el parasol, el tema que nos va a mover. Pasaba por la estructura, pasaba por la necesidad de tener una protección hacia el oeste, pero también era la necesidad de desarrollar ese detalle. Después la elección de materiales tiene que ver con eso que está ahí, o sea, la casa subsiste a pesar, no, gracias, la casa es gracias a esa gente, a esos chicos que la usan y la disfrutan. Qué mal que estaríamos si nos ponemos a cuidar las paredes, entonces sacamos a los chicos y los alejamos. No pongan los pies sobre la pared. Bueno. Seguimos con lo del vacío. Y esto nos encuentra con 7, 8 años de diferencia con la casa anterior y otro programa completamente distinto y amigándonos un poco con un tema que vamos a tocar después más adelante, que es lo vernáculo, el techo a 2 aguas, el pedido específico, sí, de una casa de madera con un techo, sí, era con techo a 2 aguas, sí, alguna cosa así. Sí, techo a 2 aguas. Y trabajar particularmente con algo que sí, que no nos pidieron, que es qué hacemos con eso, con ese espacio en 3 alturas, que es trabajar el vacío, y por cuestiones del programa, esa casa la tomamos también como una casa, es una casa de residencia permanente, entonces asegura, o sabemos que va a tener mucho uso durante el invierno con estas temperaturas, entonces toda la familia va a estar en ese lugar. ¿Cómo hacemos para que existan compartimentos estancos, pero además un gran espacio de relación, en este caso las alturas, y una imagen que se nos vino en el momento que la estábamos trabajando, era la de la casa chorizo, la vieja casa patio porteña, donde todos los ambientes dan a un espacio central, un patio. Bueno, acá el patio en vez de ser en horizontal es en vertical, y todos esos ambientes se vinculan a través por diferentes dispositivos, puertitas, ventanas, la escalera. O sea, a la cuestión de al encarar el problema de algo que sabíamos que iba a ser medio arquetípico, que iba a ser bastante cerrado, que va a tener como un límite interior-exterior bastante definido, poder empezar a jugar con la flexibilidad interior y con que sí que tengamos una gran vinculación espacial adentro. Entonces, poder empezar a dar esa mirada hacia el exterior, o sea, esa convivencia buena con referencia a lo que se esperaría del sector por una cuestión de lo histórico construido, pero poder permitirnos un espacio contemporáneo y vinculado en los interiores. Muy difícil de mostrar en la foto, pero el espacio ese es impactante. Ya preparamos en horizontal todo, así que alguna va a estar cortadita para que se vea bien la verticalidad. Pero bueno, se ven esos espacios. Ahí está, sí, se ven las verticales. Sí. Hay 3 niveles, el programa no es muy extraño, simplemente lo que sí se hace es que en cada nivel se puede llegar a vincular a través de este patio interior, que ese vacío sea conector, que haya, incluso para eso hay como especie de ventanas y cerramientos interiores, porque puedes abrirte o cerrarte a ese vacío, en este caso del dormitorio. Y en el tercer piso tenemos una especie de oficina, playroom, lugar de estudio, lugar de juego, lugar de trabajo, que también permite incluso desde ahí estar viendo si alguien está llegando a la casa, por la puerta principal. Y entonces es una casa de madera que la condición, no la condición, pero ese intercambio que hay con los propietarios es bueno, pero nosotros tenemos que de alguna manera ser coherente con lo que proponemos casas de hormigón o de ladrillo común para evitar el mantenimiento excesivo. Entonces, cuando demos la recorrida en alguna de las fachadas exteriores, bueno, lo primero es levantarla del piso, casi esto sí que es algo, no vamos a pegar una casa de madera al piso, pero después es de madera, pero la madera va a estar siempre retranqueada entre 1,50 m y 2 metros para que requiera un mantenimiento que sea no el habitual en una casa de madera. No queremos que la gente termine siendo esclava de la obra.
Y después en lo de la documentación, que sí es la documentación de obra, cómo hacer para que todo eso que pensábamos y digo, siempre apoyándonos constantemente en la técnica y en ese tipo de detalles hasta groseros si queremos en lo grueso, pero extremadamente necesarios porque para las 3 alturas teníamos que tener toda una jaula con una estructura metálica. Pero, claro, en realidad en empezar a plantear estas bandejas un poco más livianas empezaba a entrar como un poco en conflicto la cuestión estructural y el tipo de construcción. Entonces, además del sistema de panel de madera, empieza a haber una adición que tiene que ver con una estructura más bien independiente de hierro. Entonces termina siendo un híbrido. Bueno, este es el crecimiento, que cada vez que lo veo crecer tan rápido me encanta. Costó un poquito más. No nos resultó tan rápido hacer una casa de madera, como dicen habitualmente. Bueno, hay que ver que también la mano de obra, ya están los factores puntuales de cada zona, ¿no? La mano de obra calificada para algunos trabajos es escasa. Increíblemente hay mucha más mano de obra disponible para hacer hormigón que casas de madera, por lo menos allí, en Cariló, en Pinamar. Bueno, ahora tenemos unos para ver un poquito basado en la cuestión de la estructura. Primero, como en 2 partes. En primer lugar, como entender la estructura casi como la totalidad de la vivienda, como que en cuanto a la estructura se termina la casa. Y en algunos lugares algún tipo de experimentación o de cierta curiosidad por jugar con estas cuestiones de los pesos y de cómo se sostienen las cosas. Bueno, esta ya la contó casi un poquito Ariel y yo recién, ¿no? Jugando con la estructura y esta que trabajamos con 2 columnas, ¿no? Con una gran base, una zapata enorme, ¿no? Que trabaja con 2 vigas en un sentido de 1,40 m y colgamos una losa entre el medio para lograr esa imagen que queríamos, que esa losa tenga poco espesor y lograr los espacios abajo, ¿no? Y todos los lugares, ¿no? Ahí se ven las columnas para poder colgar toda la parte de la losa intermedia. En este caso. Se ve el parasol también, que recién la Claro. anunciamos del estudio y no lo mostramos. En crecimiento, ¿no? Ahora está mucho más verde. Lo bueno con eso, liberamos lo que son las visuales, también no tiene columnas intermedias, sino tensores en la parte de las ventanas que se mostraba recién. Pero bueno, en este caso hay toda una estructura como un desafío estructural, pero todo en base a una idea, la idea de que ese cero tenía que ser circulable, que la casa tenía que estar por encima, que era nueva en el barrio y no sabíamos cómo iba a crecer ese barrio a futuro, por lo tanto hay una cabeza, hay decisiones para que luego empiece a ser entendible ese malabar de hacer una estructura tan extraña. Y ahora con esta, que nos va a mostrar Pancho, que está cerca de la que era la casa de Ariel, llegó como un pedido parecido de que habían visto a Ariel, le gustaba de tener la casa arriba, un poquito más por seguridad y todo eso, pero bueno, acá otra vez entendiendo el problema y buscando una solución, trabajamos también con la casa arriba, pero más con una serie de estructura repetitiva, unos tabiques grandes y con unas columnas que desfasan el centro de gravedad para conseguir ese mismo espacio, esa pasante interior, una escalera que casi sea lo más transparente posible para liberar ese cero y que la casa aparezca como la idea de flotando ahí arriba. ¿Viste la idea de cuando estaba la estructura solamente y nada, que el paso siguiente a obra terminada sea leve? No repetir el esquema estructural y sobre todo en esta serie que elegimos estas 2, hay más, cuando quedó la cáscara de hormigón hecha y tenemos a veces las charlas con los propietarios y nosotros les decimos que la casa ya está, claro, se vuelven locos, ¿no? Y nosotros ya vimos que la casa está terminada y le falta todos los detalles, todo el interior, pero esa estructura terminada a nosotros nos da la tranquilidad. Ahí está, ahí la atención del estudio pasó a que realmente se puedan después concretar tiempos, pero el trabajo está, cosa que desespera tremendamente a los propietarios. Si no se cayó hasta ahí, ya no se cae más. Y no es una exageración, ¿no? Cuando es simplemente después que sucedan y vayan cumpliendo los gremios y que nosotros estemos encima de la dirección,
que tenga que ver que con eso que se proyectó realmente después termine ahí en el proyecto, pero ya la atención gruesa del trabajo del estudio puede pasar a otro proyecto, porque lo más importante está. Las terminaciones llevan más tiempo igual que esto, son las más tediosas. No, pero tiene que ver también lo que dice Ariel, el aporte fuerte nuestro está acá. Después si los pisos, los baños, está donde generalmente el usuario quiere tener una mayor participación, es algo que nos interesa un poco menos a nosotros también. ¿Y había uno más? ¿Había uno más? Bueno, pasamos rápido. Pasamos rápido porque no vamos a usar. Sí, las cajas superpuestas, es otro sistema estructural, apoyándonos en estructuras livianas, donde queremos que precisamente sea la perfilería la que termine de darnos la transparencia para esta cajita. No tiene grandes misterios. En una charla para arquitectos la podemos pasar rápido y estudiantes. Después, si quieren, la contamos. Pero es eso, es lograr a partir... Este ciclo se llama Concreto y habla de la expresión del estudio de arquitectura más allá de, tal vez, dándole una vuelta de tuerca, generando algo más. Podríamos haber resuelto ese programa de otra manera y probablemente no hace falta la estridencia de la escalera o las cajas, pero elegimos hacerlo de esa forma porque en ese lugar, con los requisitos que teníamos, nos parecía lo indicado. Había que hacer un poco de ruido. Sí, también hay circunstancias. Esa casa se proyectó, no se hizo, se proyectó de vuelta, no se hizo. Esperamos 4 o 5 años. Cuando llegaron tampoco nos gustaba ya lo que habías hecho hace 5 años, se hizo de vuelta. Entonces hay procesos bastante extraños en algunos casos. La casa Jaima se proyectó en otro lote con otra... O sea, muchas veces pasa. Y para vestirte hoy, que delitos que prescriben es como un chiste para Adolf Loos y su ornamento y delito. Que nada, ¿no? Empezar a permitirse algún tipo de cuestión, ¿no? Que planteaba que los tatuajes eran para los delincuentes, ¿no? Que el tatuaje tenía que ver, digo que son máximas que a veces en la época de estudiante uno las aplica al máximo, después empezás a ver, a decir, che, Gerso de Menón, a ver, veamos un poco, ¿por qué? Entonces todo depende, el sí pero. Entonces a veces que el dogma nos termina cortando las posibilidades de desarrollarnos como, por lo menos en la propuesta del estudio, y son en cada uno de estos trabajos y las obras que se van haciendo en simultáneo, tiene que ver con rever la obra. Cuando arrancamos la charla dijimos estamos reviendo la obra, uno no revé la obra para agrandar su ego y decir, uy, ¿cuántos metros cuadrados hice? Hacer una lista de los metros cuadrados. No, hay una revisión para entender qué cosas se hicieron, cuáles están bien y sobre todo cuáles se debieran mejorar. Entonces hay un reenamoramiento de lo vernáculo y empezamos a revisar el por qué no hacíamos techo, porque no era publicable el techo con pendiente, qué pavada. Nunca dijimos que no lo hacíamos por eso, simplemente por una cuestión de rebeldía o pareciera que uno sale repitiendo las cosas como tienen que ser. Bueno, nada, el ornamento y ver cuándo recurrir a ciertas estrategias para hacer pruebas. Esta que está puntualmente ahora es toda una prueba de encofrados de una obra que está en desarrollo en este momento. Donde para poder probar, es una obra que contaremos más adelante, si es que queda bien. Porque también tiene eso, ¿no? De estar jugando, el jugar parece que está mal, pero son como las cuestiones que nos permitimos para experimentar, suena mejor en este ámbito, empezar a hacer estas pruebas de encofrados, porque la casa amerita en la posición que va a tener, o creemos nosotros que amerita, que no sea el encofrado metálico, que no sea el encofrado de la tabla, y esas pruebas que hicimos varias y ninguna nos sirvió finalmente. Entonces... No, un día abrimos la ventana y nos habían puesto esta empalizada al lado y dijimos, esto tenemos que hacer. La obra del vecino no sirvió. Claro. En realidad no tiene que ver con mostrarlo simplemente como una búsqueda y poder contar más adelante si esa búsqueda dio el resultado. Y en este contexto nos parece que está bien porque generalmente en las charlas de arquitectura se habla sobre obras terminadas y generalmente obras terminadas que tienen algún tipo de aval. Y en este caso es una de las que estamos haciendo ahora, que nos permite por un propietario que reincide con nosotros, entonces nos da la posibilidad de experimentar un poco más. Después, en esta cuestión de vestido, de exterioridad, recién era como experimentaciones sobre cómo puede llegar a ser la terminación del hormigón.
Y ahora tiene que ver con la cuestión de las pieles superpuestas o como generar límites un poco más complejos que el ladrillo de 18. Entonces, también que nos empieza a ver que cuando nos ha tocado remodelar viviendas viejas de la zona de Cariló, Pinamar, siempre los espacios intermedios o lugares de cómo se vincula el interior con el exterior suelen ser las cosas críticas, lo que es a renovar. Entonces empezó a haber una preocupación que tiene que ver con cómo se vincula el interior con el exterior, de una manera un poco más compleja o más versátil o incluso cambiante. Y en Casa Galatea está este ejemplo, que es una esquina que está en un barrio nuevo de Cariló, que tenía dos caras muy distintas, y que al momento de proyectar lo que hacen, estas son las maquetas que hace César, y al inicio es esto, decimos, esto es un problema para resolver después, y este es un problema para resolver después. Sabemos que esas dos caras, en algún momento de la obra vamos a tener un poco más de tiempo para experimentar y ver cómo lo vamos a resolver. Y termina siendo, bueno, es una esquina, pero no pasaba lo mismo hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado empezamos a pensar que teníamos que hacer algo en hormigón, cerrable. Teníamos un lugar que no queríamos, teníamos el sol del atardecer fuerte y también teníamos un vecino que no queríamos ver tanto y empezar a jugar con la geometría y generar una pieza de hormigón. Primero pensamos si podría ser algo comprado, compramos, trajimos cosas, todo lo que estaba en el mercado. Después dijimos, por ahí esto va a ser la fachada de la casa, va a ser la lectura de imagen. Había una cuestión de escala, es esto de decir, bueno, primero buscar qué es lo que tiene el mercado, no funciona, creemos que no funciona, hacer pruebas con distintos materiales y de vuelta, decir, bueno, che, esto no existe, pero tenemos tiempo. Tenemos el tiempo, por suerte la obra se estira bastante en el tiempo, entonces nos permitió experimentar, probar, también con otro reincidente. Claro. Bueno, y ahí el lugar donde empezar a generar unas piezas de hormigón específicas con una geometría que juega la continuidad, que puedan ponerse más cerca o más lejos en el criado, porque le vamos a experimentar poniéndolo directamente ahí, que pueda tener una estructura de hierro que lo contenga. Sí, y que al no ser una pieza probada, que no esté en el mercado, no está el INTI de por medio, o sea, esto además hay toda una responsabilidad civil, es una cosa seria, o sea, no puede ser un capricho donde las piezas de hormigón se van a apilar ahí, después va a venir alguien y las va a empujar, o sea, hay toda esa cuestión que tiene que ver con la cuestión más dura de la profesión y de la técnica que está puesta atrás de cada una de esas piezas. Y ahí sí, ahí no existe prueba y error, no pasa si un encofrado se llenó distinto y se corrió la plancha de telgopor interior, eso tiene que funcionar bien. Cuando se da la obra por terminado, cuando está hecho el conforme a obra, tiene que funcionar. Entonces hay mucho laburo para que eso suceda. En la otra cara teníamos la reserva, o sea, algo que estaba bueno para ver, pero que también a futuro podía estar loteado, entonces pensamos en hacer un cerramiento más flexible, más liviano, entonces recurrimos al acero Corten también gracias al... Entonces jugando con una geometría similar, pero con otra tecnología, empezamos a resolver esta otra cara de la casa. Y bueno, luego la casa en el render casero mostraba cómo tenían que resolverse estas dos caras y bueno, es como se termina resolviendo y es la imagen, o sea, me parece que estuvo bien darle eso. Es muy loco porque en realidad muchas veces esta obra, la atención termina quedando en ese detalle, en la resolución de algo que no se pensó hasta sabíamos que 3, había algo, 4 meses empezada la obra. Qué esfuerzo para convencer a alguien. Estoy pensando en la energía que uno tiene que usar para poder llegar a este resultado. Cuando vos no tenés claro del todo, cuando arrancás, qué es lo que vas a terminar poniendo en ese lugar. Bueno. Había muchas fotos. Sí, ya está, ya se entendió. Bueno, y esto lo pasamos más rápido porque es a la vuelta de la otra casa. Acá tuvimos menos poder de convencimiento porque esas lamas verticales de madera fue lo primero que planteamos como para decir este tema lo vamos a trabajar después, con ya la otra casa hecha, entonces nos teníamos como mucha fe en que íbamos a poder no trabajar con estas lamas verticales de madera, sino, bueno, quedaron. El efecto interior está buenísimo, nos choca bastante que esas lamas verticales de Guayubira van a tener que ser mantenidas, mucho más que toda esa casa que decíamos que habíamos profundizado, que habíamos logrado convencer. Acá es algo que también, que por ahí, casi contándolo como una cuestión a revisar, es probablemente se haya tenido que haber planteado otra cosa firme de entrada y no las lamas verticales de madera porque quedaron. Sí. No voy a decir. Bueno, y también revisando esto, estamos usando este espacio de revisión. Tenemos menos tiempo para los detalles, evidentemente. Claro. Sí.
Este dibujito de Krieger está interesante, como que parece que hay un momento en el cual nos olvidamos de que los techos históricamente toda la humanidad fueron a dos aguas inclinados, que es lo que cuando uno dibuja, cuando dibuja una casita cuando es chico. Y nosotros, los arquitectos, nos quedamos en esa excepción de esa década casi, y lo usamos como rajatabla para todo, incluso yendo después a trabajar a Pinamar con la pinocha y con las lluvias. Entonces, esto que nosotros tenemos como súper arraigado, que con Ariel decíamos que en época de facultad, cuando estábamos nosotros cursando, apareció esta obra y estábamos todos como, qué raro, ¿no? Bueno, algo que no contamos ahí al pasar es que con Pancho nos conocimos trabajando en un estudio de arquitectura que hacía techos con 150.000 pendientes. En ese momento, a principios del 2000, parecía que había una competencia, por lo menos en Pinamar, a ver qué arquitecto ponía el techo más rebuscado y cuál era el techista, claro. Entonces, de ir a tener que resolver entradas de agua y sacar pinocha y qué sé yo, y de haber estudiado el techo plano como una solución, creo que también, no fue solamente rebeldía, creo que también en un momento hubo, todo depende de cómo se haga, ¿no? Bueno, ese era el tipo de obras que hacíamos. Y en todas una lluvia, después de una lluvia como estos días, seguro había una inundación adentro. Entonces también había una cuestión que no era solo por rebeldía, había varios factores. Bueno, pero aprendimos a hacer esto también. Eran Esos son los planos que hacíamos con Comic Sans y todo. Pero bueno, fue un aprendizaje. La verdad que cuando tuvimos que hacer el primer plano de techos no lo sé hacer, empezar a relevar ahí, informarse mucho, charlar con los constructores, con los artesanos, que te expliquen cómo es, hacerse de esa idea. Y la verdad que me pasaba que no me gustaba cómo se veían, pero yo disfrutaba hacer este trabajo. Me encantaba hacer los planos de techo, ver cómo se encontraban, el rango de tipo, cómo era que hacerle. Entonces, cuando dejamos de hacerlo nos quedó como pendiente. Y luego en esta misma rever la arquitectura moderna de la zona vimos que los modernos de la ciudad también habían trabajado con pendiente, ¿no? Entonces, tanto Vidinos y equipo como Valiero, las obras que tienen paradigmáticas ahí trabajan de ese modo. Entonces empieza a ver como con un par de obras esta primera cuestión de que primero como cierta sutileza. En Casa Rincón lo que nos pasaba es que estaba en un entorno en Ostende donde había muchas chalets alrededor, casi como muy de excepción poner otra cosa, y empezamos a ver de qué manera dialogar sin tener que ser miméticos, pero empezó a surgir que la idea del techo inclinado, aunque sea leve, y el ladrillo podían llegar a resolver esta cuestión de una relación con el entorno construido. En la primera de estas casas, son una serie, pero la primera para mí es la mejor porque tiene el ladrillo doble, portante, como se hacía en los 80 con la cámara de aire. Después hubo también por otras cuestiones que tenían que ver con la secuencia, los tiempos y el presupuesto. La segunda es con estructura independiente, pero en la primera es realmente el techo con la pendiente reinterpretando lo que pasaba enfrente. A dos aguas pero invertidas, y de vuelta el método constructivo que mejor se maneja en la zona, que es apilar ladrillo común. O sea, habíamos trabajado con techos inclinados, por ejemplo, en el Jaima, que ahí se ve un poquito en el interior cómo es que se experimenta eso, con la casa en Gesell. ¿Y esta querés contarte algo, César? ¿Esta empieza ahora? Sí. Esta es Charlie. Bueno, habíamos tenido justo... En una época hacíamos una ampliación de vivienda, una remodelación por año, y siempre tenía que ver con esto que comentaba recién, de ver cómo se articulaba lo nuevo y cómo se relaciona el interior y el exterior. Y este es un pedido de Charlie. Sí, bueno, esta fue un pedido especial de unos clientes que ya lo conocían. Ariel había trabajado bastante con él, y nada, nos plantearon hacer una reforma, una casa que cuando fuimos a verla estaba muy buena arquitectura, bien conservada y todo. Y nada, ahí se nos planteó el dilema de ver si cómo interveníamos ahí, ¿no? Seguramente, y después nos comentaron que ellos tenían en la cabeza que íbamos a hacer un cubo de hormigón, ¿no? A lo que veníamos haciendo siempre. Y nada, ahí nos creó un problemita, pero bueno, fue una decisión de entrar más por la forma, ¿no? Y no tanto por la materialidad, y respetar un poco la volumetría, si bien mostrar que era algo nuevo, pero trabajar un poquito ahí basándonos más en lo existente, que creo que le gustó.
Sí, es un quincho, es un trabajo muy chiquito que, bueno, jugar a casi con un completamiento, pero que se note, ¿no? Siempre que hay un agregado, que se note, y a mí me gusta el efecto cajonera, como que parece que sale y se mete, se queda quieto el quincho. Y en Casa Pingüino pasó lo mismo, estuvo de vuelta esta oportunidad de volver a hacer estos planos, de volver a charlar con los artesanos, de que te sugieran cosas, que terminemos de resolver la estructura en conjunto, con alguna cosa también de que la estructura funciona en otro sentido, no en el usual, estudiarlo en 3 dimensiones, estudiarlo en maqueta, y el resultado de lo que se genera ahí es esto, es volver a aprovechar la calidez que da la madera, siempre cubierta y puesta adentro, que no parezca nada afuera como para que tenga bajo mantenimiento, y volver a aprovechar a los artesanos que saben laburar en ese lugar. Tiene como un juego de poca materialidad, tiene un vagón de hormigón, el techo es de chapa y aparece el volumen de servicio que termina siendo como una especie de materialidad vínculo porque es hormigón encofrado en forma de chapa, entonces como que genera como un diálogo muy rápido entre los 3 materiales principales. Y ahí se ve la simpleza del vagón de servicios que da la medianera y el de galería, que es donde se apoya el techo. Sí, que tiene un pequeño juego que utilizamos para sacar el agua de un canaletón. Bueno, de vuelta, el techo, vamos a pasarlo rápido. El techo a 2 aguas, esto que hablamos del mantenimiento, de que sea el monomaterial, pero además dar respuesta a un programa que necesitamos un jardín de invierno y que ese jardín de invierno nos sirviera como un amplificador de temperatura, ¿qué palabra podemos usar? Que realmente pasa eso, este espacio que está al oeste y que en verano tiene su protección, en invierno se abren esas cortinas y termina generando la calefacción para el resto de la casa, para ese volumen que veíamos en 3 alturas, porque el jardín de invierno sí estaba en el programa, por supuesto nosotros fuimos al lugar en el que lo queríamos poner, era el oeste, pero a la vez como la casa se iba a proteger de ese regulador térmico, llamémoslo así, y funciona bien, es una casa que tiene el uso diario. Pocas de nuestras casas se usan durante todo el año y acá comprobamos que eso funciona. Y acá casi, creo que empieza a dar la vuelta de cierre de todo esto, que tiene que ver con de dónde salen las cosas que uno trabaja. O sea, nosotros estamos igual esta es parte de una charla hace 6 o 7 años, donde un poco siempre tiene por reconocer qué cosas mentalmente, porque uno no diseña con un libro, yo la verdad consumo mucha bibliografía de arquitectura, pero no estás cuando estás diseñando con el libro a ver qué paso de acá a acá, cómo traslado algo, pero sí resolviendo situaciones. Y nosotros no nos estábamos comparando con Mies ahí, pero sí hay una anécdota de Ricardo Sergiotti, que estaba, no sé en cuál de todas estas conferencias donde estaba Souto de Moura hace muchos años, y Ricardo un viernes va a mostrarnos una obra, pero el jueves da la charla a Souto de Moura y muestra la casa en Cascais, que tiene un cortecito bastante parecido, el volumen de hormigón, la loma, y le dice, maestro, yo mañana voy a mostrar mi obra y todo el mundo va a decir que me la robé de la suya. Y no hay problema, yo ya se la robé a Mies. Y en eso ante situaciones similares y la resolución, por eso digo que no estábamos comprando la obra, pero sí situaciones. Cuando nosotros, ahora esta es Cuba, ese es un efecto que buscábamos en la escalera al oeste, entonces entrar en un lugar, esconder el acceso y subir medio tapado al bosque, pero a la vez espiarlo porque está el bosque que lo voy a ver a través de esas claraboyas. Y empieza a generar estos efectos de luces medio de discoteca a las 3 de la tarde. A Ariel se le ocurrió, vamos a hacer esta foto que está buenísima. Y el mismo año Campodónico hace una obra maestra. Nunca mostramos esta foto porque ya no daba. No. Bueno, nada, trabajar con lo mismo, ¿no? Y de vuelta a algunas situaciones y algo que uno tiene en la cabeza. De vuelta a Bucci ahí lo que tiene es el tanque de agua en el lugar donde nosotros no pusimos el tanque de agua, pero digo, tiene toda la carga en ese vuelo de las vigas y esta especie de gárgola del pluvial. Y acá, cuando hablamos recién de esta solución de usar una materialidad con la misma forma para un lado y para el otro, también es Miralles. O sea, cuando nosotros estuvimos pensando en eso, alguien ya lo había visto, alguien lo había resuelto, y dijimos, es la manera, es el momento en el cual poder aprender de eso, tomarlo y aprovecharlo.
Y tiene que ver un poco con esto de la creatividad a partir de la preexistencia, de que están viviendo en un momento en el cual tenemos mucho acceso a información, todo el tiempo podemos llegar a poder ver, y hay veces es consciente y a veces es inconsciente. Hay veces que vemos que después alguien hace algo parecido a lo nuestro, que seguramente que es de casualidad, no es por eso, pero los ponemos porque también tienen que ver. Cosas que no sabíamos que existían hasta luego de haberlas construido y que ya estaban hechas. Otras que esto, evidentemente Pedro Livni no nos vino a nosotros y ve esto, pero después dijimos, che, tú, mirá qué loco, están pasando cosas parecidas, con formas, tiene que ver también con una cuestión de momento, de que las cosas suceden porque hay un estado de cultura determinado. Y por ahí para cierre, que tiene que ver con el shadow play, como, ¿qué es esto? Estamos obligados nosotros como arquitectos a hacer cosas que se queden quietas. La cuestión de la estática es un deber, pero lo que podemos llegar a hacer es, si utilizamos de una manera más o menos hábil el tema de la luz y cómo poner cosas en su camino, poder ver que la arquitectura sea cambiante o que sea móvil, si uno quisiera. Y siempre lo contamos también como cuestión anecdótica, de cuando Wallpaper publica esta casa, le pone Shadow Play. Y que nosotros dijimos que bueno que hayan visto que la cuestión de la luz y de las sombras era algo importante, pero también... Sí, y que no rescatan, hoy hablamos de esta casa por la estructura, o sea, acá es donde también todas las obras, hasta podríamos decir que las ordenamos de manera caprichosas en ejes temáticos, porque todos son temas que vivimos tocando y de los que vivimos entrando y saliendo y tomándolos desde otro lugar. Precisamente Wallpaper no habla de vivir en la estructura, sino habla de juegos de luces y sombras, que por ahí en esta obra es donde no nos laburamos tanto, salvo por el parasol, pero por una necesidad térmica. Bueno, perdón. No, sí, y nada, Shadow Play, Joy Division, música, también cuestión de interés. Y por esto mismo también, si uno fuese un inglés básico, Shadow Play, juego de sombras, pero en realidad por conocer la canción, uno sabe que por ahí es como se traduce sombras chinescas, que es en realidad como una obra de teatro de sombras. Y ahí como que ya nos cerró un poquito más la cuestión, porque me parece que pensarse el titiritero que pone el objeto que genera un obstáculo a la luz para poder hacer algo, ahí nos pone como una situación linda, como decir, me parece que sí puede ser que lo que estemos haciendo sea eso. Y nada, y un compilado de varias obras, de distintos momentos donde se ve que siempre está esa cuestión de poner un obstáculo o dejar pasar por algún lugar, entender que la luz siempre va a estar pasando por un lugar distinto todo el día, pero también dependiendo de la estación del año que haya. Y de vuelta son temas que nadie pide, o por lo menos inicialmente no nos pedían. Ahora a veces sí nos están pidiendo y sugiriendo cosas ya estrambólicas de cómo qué hacer con la luz y las sombras y colores y lo que fuera. Pero esto creemos que es algo que siempre le agregó un valor, y a veces un valor que nosotros desconocemos. A mí me sorprendió una vez una de las propietarias de una de estas obras, hablándonos de los efectos de la luz de la luna, que uno siempre lo piensa en estas fotos diurnas con el sol y el oeste y las 3 de la tarde en verano, que las 3 de la tarde en invierno, pero el efecto de la luna en estos espacios era algo que, por supuesto, no vamos a las obras terminadas de noche. Y nada, esas cosas que uno al estar generándolas sabe que no sabe que van a suceder. Esta sí. Y esta es una foto justamente de Federico Cairoli cuando hacía ese set de fotos, que es una gran foto que él nos sacó y que no está. Y es eso, los reflejos en el doble vidrio, lo que está pasando por la luz tiene que ser a las 4 de la tarde en ese lugar que estaba empezando a generarse como ese filtro verde que está trabajando para no solamente que se vea el efecto de la luz, bajar la temperatura, sino que además está generando ese jardín elevado. Bueno, para no tener cortinas. En definitiva, todo lo que contamos aparece en un estudio que está ahí cumpliendo los 15 años de trabajo o de estar proponiendo, y tiene que ver con algo que creo que nos pasa también en lo personal cuando tenés cierta edad, que es rever todas las certezas para perder nosotros esas certezas, pero sí reforzar las convicciones. Digo, el que tiene muchas certezas probablemente deje de indagar. Y es un poco lo que no queremos, por eso contamos a veces como contradicciones. Una casa la colgamos y nos piden que hagamos una igual y decimos sí, está colgada, pero no, porque la estructura es diferente. O por qué nos replanteamos volver a lo vernáculo, pero nada, no es que hay un checklist y vamos diciendo esto lo tenemos que hacer, esto lo tenemos que hacer. Sino porque tenemos convicciones sobre lo que debe ser la arquitectura, pero
creemos que es necesario que abandonemos las certezas. Y en definitiva, si hay alguna frase que por ahí la tenía anotada para decir al principio y me la acabo de acordar ahora, que es somos las multitudes que nos habitan. Y básicamente es eso lo que pasa con las obras y con lo que hacemos. Y creo que dentro de todo lo que contamos y lo que mostramos y de lo que hay por ahí, que será para otras charlas, lo que sí se ve es esa búsqueda. Se ve una coherencia, se ve que estamos contaminados por un montón de cosas, se ve las influencias, pero creo que después de 15 años de trabajo se ve una identidad. Y eso es un poco lo que a mí me gusta de lo que estamos haciendo en este momento. No mucho más. Gracias. Bueno, contaban que esta charla fue como una revisión, ¿no? Decías, bueno, casi 15 años, está por cumplir el estudio, y se nota todo esto que decían de la exploración, de lo material, de por ahí materiales que son de siempre, pero que buscan otra forma, otra técnica, y esto que contaba César, esperaban que hagamos un cubo de hormigón, ¿no? Y de repente hacen otra cosa. Esa exploración material que se ve en las obras en estos casi 15 años del estudio, ¿cuál fue el mayor desafío que tuvieron en cuanto a una técnica o una exploración en lo material en alguna de sus obras? El lugar común siempre es, el desafío es el del momento, lo que contaba recién de los encofrados o las obras que están sucediendo ahora. A mí, en lo particular, cuando tuvimos que hacer esta casa que te decía con ladrillo doble, ¿sabes cuál fue mi temor? Digo, toda la vida crecí viendo y yendo a las obras, mi viejo era carpintero. Digo, y ahora hay que hacerla bien, porque veníamos haciendo el hormigón, que bueno, llenamos el encofrado y tenemos el tergopor en el medio, lo experimentamos. Pero lo otro, el mayor compromiso yo lo sentí con lo que ya está, con lo que se suponía que tenía que hacer bien. Y ese es el tema, ¿no? Que se supone que las cosas las tenés que hacer bien. Y la verdad que hubo que volver a estudiarlo, ir a la obra y juntarnos con Leandro, que era el constructor en ese momento, bueno, a ver cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a enganchar, cómo hacer la modulación. Porque a mí me pasa eso. Si bien siento que estoy siendo demasiado tal vez honesto y franco, porque hay cosas que uno las debiera saber de entrada, hasta que no llega el momento en que lo tenés que ejecutar. Y un poco también lo tomo como una de las cosas que está bueno, o sea, no soslayar, no subestimar absolutamente nada. ¿Por qué lo tengo que saber? ¿Por qué no me voy a preguntar? ¿Por qué no me vas a contar cómo lo haces? ¿Y por qué no vamos a volver a estudiarlo? Bueno, a mí me pasa eso y en realidad a todos. Bueno, es una pregunta un poco personal para Ariel en realidad. Quería saber cómo te impactó el hecho de ir de un estudio que muestra obras que en realidad son obras que no hacen ciudad, creo yo, por lo menos las que mostraron, porque están, digamos, en un bosque, están intentando justamente evitar visuales de otros vecinos, con tu trabajo y tu desempeño como secretario de obras de Pinamar, que justamente planificás y estás haciendo ciudad. ¿Cómo balanceaste eso? Primero creo que no lo balanceé, porque estuve 2 años y 8 meses y renuncié. Sí, te cuento qué es lo que quise hacer y desde la función pública a mí me resultó extremadamente difícil, que es un poco esto de sí, tratar de poner a las personas, al usuario en el centro, y resulta que una cosa es trabajar viviendo unifamiliar y otra es los intereses de la ciudad, que yo creo que eso sí se manejaba, pero se comunica de otra manera, los tiempos son completamente distintos, se articula de otra manera. En este caso, hoy cuando pasábamos, no me acuerdo qué hora, yo dije el esfuerzo de convencimiento. Bueno, eso fue a una persona, a una familia, a un grupo de constructores y al grupo entre nosotros que nos vamos convenciendo y alimentando una idea. Poder hacer eso desde una escala de ciudad fue ingenuo de mi parte pensar que yo lo podía hacer. La ciudad se maneja en otra escala, lo cual es súper apasionante, pero tiene otros tiempos y tiene otras formas. Y entonces no pude conciliar eso. Y básicamente esos dos mundos chocan. Entonces, creo que la respuesta vuelve a ser honesta, completamente franca. No pude lograr hacer lo mismo que hago en el estudio, intervenir de la forma que yo puedo trabajar y concentrarme 3 días en un laburo. En el ámbito público funciona completamente distinto. Y a mí, particularmente, no me funciona. Entonces, tuve que dejar lo que estaba haciendo porque no me cerraba. Me parece que la frase que dijiste son las multitudes que nos habitan. Está lo que recién dijiste. Bueno, vamos a ver la grabación.
sí la soporto, escucharse y verse a uno mismo es tremendo. No, hay como dos cosas que... Primero no es una pregunta, sino que estimo mucho el trabajo que hacen y sobre todo hay algo que me parece súper interesante, que es que por lo menos uno intenta tener una cierta promoción o intenta promover que se divulgue un poco la producción contemporánea de como esta zona, que yo creo que es muy importante, y yo siempre valoro que ustedes lo hagan y lo hicieron como de manera individual y se lograron mostrar en un montón de lugares, gracias al esfuerzo. Ojalá eso se pudiera concretar como una cosa más de bloque zonal, digamos. Porque yo considero que hay buena obra como la que ustedes muestran y otras que muchas veces no están visualizadas como tendrían que estarlo. Párrafo aparte, no es una pregunta. Pero lo que yo quería preguntar era que muchas veces hay como arquitectos que se manejan con unos parámetros como limitados en el sentido de decir, bueno, yo hago un poco esto y adapto un poco lo que quiere el cliente a esto. Y yo lo que veo por ahí que ustedes, eso es un poco más amplio, ustedes están como abiertos a intentar explorar este tipo de cosas que ustedes buscan en base a lo que el cliente propone. ¿Eso para ustedes es así específicamente y sienten que eso se ha transformado como de alguna manera en su marca, que ustedes piensan que la gente lo va a buscar porque pueden encontrar en ustedes ese tipo de exploración que no esté tan enmarcada en un producto? Yo creo que sí. Y la respuesta es sí y no. Porque sí me parece que es interesante. Casi todas las exploraciones y las cosas que nos parece interesante empezar a generar surgen de alguna cosa que vemos en el lugar, que vemos en el usuario. O sea, de ahí surgen las ideas, no de los caprichos. Alguno puede llegar a verse, como cuando expliqué por qué estaba colgada una casa, uno si lo ve de manera aislada parece un capricho, pero primero aparece un motivo, aparece algo que surge, que es un detonante, y a partir de ahí se toma. Entonces, a nosotros nos interesa el trabajo con clientes, nos interesa esa riqueza. Me parece que está bueno no tener el control absoluto. Si se ve esa diversidad quizá estética que se ve cuando ves la foto con todas las obras, a nosotros es algo que nos gusta y nos enorgullece un poco porque tiene que ver con eso, con escuchar y producir. Por ahí si no existe, porque nosotros cuando tenemos que buscar la lógica de nuestro laburo, está en la técnica o está en el procedimiento, pero no está en la estética, no está en lo que se ve después. Y si nos buscan por eso, yo creo que no, yo no sé por qué nos buscan. La gente que llega al estudio y toca la puerta porque quiere hacerse una obra tiene siempre no hay nada. O sea, porque te publicaron en algún lugar, no. Por esto, no. Porque lo conocen Ariel, sí. Hay cosas mucho más. El arquitecto en cualquier escala siempre es más porque te conoció alguien, no tanto porque ninguna otra cosa. Sí, salvo el que reincide. El que reincide o el amigo del que reincide, nos está pasando bastante eso, que ahí sí ya hay es como, bueno, para que el proyecto te lo pedía vos, ¿viste? Entonces ya hay como un desafío, que igual eso también pasa desde el principio, ¿por qué van a buscar a tu estudio y no a otro? Entonces eso ya te levanta la vara, ¿no? Tengo que responder, o quiero responder con algo más. Y después es la oportunidad también de empezar a volcar todas estas cosas que te decía, de reinterpretar lo que vimos, reinterpretar lo que estudiamos, que sea coherente con el programa, o sea, no te respondimos. Igual tampoco era una pregunta. Gracias. Yo quería, bueno, aparte de agradecer a Ariel, a Pancho y a César y a Candela por la moderación, decir que son un orgullo para el Distrito 9, este estudio, como tantos otros que hay, pero bueno, se destacan para mí por su rigurosidad y sobre todo por la humildad. Me parece que es lo que siempre yo rescato de ellos. Yo quería aprovechar la oportunidad para contarles que tenemos la visita de un grupo de colegas que vienen de otros distritos, porque por tercera vez consecutiva se va a hacer en Mar del Plata la Bienal del CAPA, que ya es estable acá en la ciudad. Así que vino un equipo con gente de otros distritos, como le digo,
Acá me está acompañando Gabriel Santinelli, que es el presidente del Distrito 2 y es el coordinador del IDI. Y quería aprovechar para que él los convoque para participar del premio Estímulo, que no solamente esta vuelta va a ser para matriculados y matriculadas, sino también para alumnos. Así que quería darle la palabra un segundito para que los convoque y que les explique en qué consiste el premio Estímulo. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo, después de todo lo que escuché, tengo que decir algo, porque la verdad que es un orgullo escucharlos. Es realmente un placer ver que gente joven como ustedes se tome tan en serio esto, que investiguen y tienen la posibilidad y la suerte de poder hacer mucha obra, que eso no es menor, ¿no? No queda en la teoría las cosas. Y también, como ustedes dicen, una responsabilidad de ser contemporáneos. Y es la gran pregunta que uno se hace, que yo escuché muy atentamente cuando decían de dónde abrevaban ustedes, de dónde sacaban. Y es una cosa que hoy hablaba con Miguel Vecino, que está por allá, del Distrito 6, que le preguntaba, che, pues yo tengo una cátedra en La Plata también y les pregunto a los chicos a ver de dónde, qué ven, porque nosotros veíamos a los maestros, veíamos dónde estudian, dónde abrevan. Y a mí me gustó mucho escucharlo a ustedes porque tienen esa capacidad inventiva, que si bien los citan a Miralles, también se van más allá de Miralles y quieren ser ustedes. Y lo que me gustaría venir dentro de 10 años de nuevo, si la vida me acompaña, y seguramente escuchar y ver que dan una respuesta a lo que pasó en los 80, cuando en los 80 una vanguardia latina y argentina con la modernidad apropiada, que querían ser más modernos que los modernos, pero parados acá, esa modernidad regional. El lenguaje de ustedes todavía es muy internacional. Y quizás la pregunta no una pregunta, sino el deseo de venir dentro de 10 años y ver que encontraron un lenguaje más nuestro. Que no hay duda que tienen capacidad, fondo de hacerlo y tienen la posibilidad de hacer. Así que ahora voy a hablar del premio Estímulo, pero los quiero felicitar de corazón. Muy bien, muy bien. Es un orgullo, como dicen. No, simplemente somos del I+D. Está también, te tengo que nombrar a Alejandro, los tengo que nombrar a todos. Está el vicepresidente del Consejo Superior, Alejandro Latorre. Está Gabriela, que se encarga de concursos, todos los concursos. Está ella. Está Gastón, está Lucas, que son del I+D también. Está ahí Paula, está Barcia, del Distrito 4, el secretario del Distrito 4, Miguel Vecino, escondido atrás de la cámara ya. Estamos tratando de organizar planteamos un programa en el mes de enero para la Bienal que se va a desarrollar en el 24 de Mar del Plata, ¿no? Y la queremos hacer con tiempo y queremos de alguna manera hacer un montón de actividades, dentro de las cuales hay una actividad que se llama Premio Estímulo, que tiene 2 categorías, que abrimos una categoría para estudiantes este año que versa sobre problemáticas de la ciudad. En este caso la Bienal va a ser sobre vivienda y suelo, y es un premio en donde a partir de trabajos finales de carrera, o a partir de pensamientos que hagan, o en los lugares que trabajan, o intenciones que tengan, lo presentan muy simplemente, están acompañados por una coordinación del distrito y se presenta en el marco de la Bienal, y esto compite con trabajo de toda la provincia. Esos seguramente les van a explicar acá, pero sería muy bueno que lo hagan. Y otra cosa que estamos organizando es que queremos que esta Bienal tenga la posibilidad de construir una arquitectura efímera, un ícono en un lugar sobre la costa de Mar del Plata. Vamos a convocar un concurso en 3-4 semanas vinculante para poderlo construir y que para marzo o abril esté hecho. Y apoderarnos o que la Bienal del COAP vaya a poder un poco o participe un poco de este paisaje hermoso, de esta ciudad que tienen ustedes, y que se vea y que la comunidad pueda participar de eso. Así que simplemente eso, me parece que lo del estímulo, si bien es muy importante lo que los chicos contaron, y con el devenir que seguramente vendrá otro estudio, va a ser re interesante. Así que, y muy bien, la verdad que nosotros veníamos hablando con Alejandro y con Gaby y Paula, y dijimos, un día de lluvia así, esta gente es capaz de llenar. Es decir, porque nos digan el secreto que hacen para poder tener tanta gente acá, porque allá en Banfield o Quilmes lo queremos hacer y no nos sale. Así que, muy bien, la verdad que los felicitamos a todos. Nos dan mucha energía a todos. Gracias.